Hola chicos, vamos a ver el día de hoy un tema también muy importante, que es cómo combinar tipografías. Cómo seleccionar una tipografía buena para el encabezado y una tipografía que quede bien para ese encabezado, para la entradilla, para los subtítulos o para el cuerpo de texto. Esto es una de las cosas que más preocupa a los diseñadores gráficos y editoriales, porque a veces cuando van empezando, no se sienten cómodos o no tienen la suficiente confianza para poder combinar una tipografía con otra. Yo aquí te voy a dar algunos consejos para que vayas tú perdiendo el miedo a experimentar el cómo combinar tipografías y también te voy a dar unos criterios a considerar importantes para que sea más fácil para ti ir ganando esa confianza. Uno de los primeros criterios que debes de utilizar y considerar para combinar tipografías es el contraste entre las letras. El contraste que tienen entre una letra y otra es bastante eh, importante al momento de elegir las tipografías, porque ese contraste es el que nos va a permitir crear combinaciones interesantes, crear combinaciones que puedan funcionar. Y ahorita lo vas a ver por qué. Vamos a ver otros criterios a considerar, aparte de este. Aquí podemos ver cómo los elementos tipográficos tenemos aquí algunos elementos como el titular, tenemos también la entradilla después del titular, tenemos una letra capitular, es esta P gigante que tenemos al principio del párrafo, del primer párrafo, y después tenemos unas palabras destacadas dentro del cuerpo de texto en estas columnas. Y si tú te puedes dar cuenta, la diferencia entre una tipografía y otra es grande. Acostúmbrate a tratar de ser más atrevido o atrevida cuando elegimos tipografías para que puedan contrastar entre ellas. Si tú te fijas, la tipografía del titular es una tipografía bold, pesada, negrita, sin serif, y la tipografía de la entradilla, la que está directamente abajo del encabezado, es una tipografía con serif y normal. No es ni light, no es ni bold, es normal, pero tiene serif, es una tipografía romana. Entonces, el contraste de forma, además del contraste en la escala, es lo que hace que esta combinación funcione. La tipografía del subtítulo es muy parecida, yo creo que es la misma, debería de ser la misma para el cuerpo de texto. Tiene los mismos tipos de serif y de terminaciones. Entonces, solamente aquí el contraste se da por escala, es decir, por el tamaño de la tipografía. El tamaño de la capitular es también exageradamente grande. ¿Por qué? Porque la letra capitular, que es esta P que inicia el texto, tiene de tamaño lo que miden 4 líneas de texto de la columna. Entonces, el tamaño es muy, muy, muy contrastante. Y después tenemos unas palabras destacadas en bold y si te fijas, no se está utilizando la tipografía con serif, se está utilizando la tipografía sin serif que se utilizó en el encabezado. Eso también ayuda a crear conexión entre un elemento y otro, armonía, porque no se está tampoco tratando de ser demasiado exagerados en la cantidad de tipografías que se están usando. Solamente se están usando dos tipografías, una bold pesada y una tipografía normal con serif. Pero el contraste del que estamos hablando se da por forma y se da por escala. En el caso de las tipografías que están destacadas, las palabras que están destacadas en el cuerpo de texto, pues aquí tenemos un contraste importante en el peso
de la tipografía que se está utilizando para contrastar con el peso del cuerpo de texto. Entonces, debes de recordar, uno de los primeros criterios a considerar para combinar tipografías es el contraste entre ellas. El contraste es simplemente la diferencia que hay entre una tipografía y otra. Puede ser diferencia de peso, de forma, de tamaño, incluso de color. ¿Cuál es el contraste que vas a utilizar? Bueno, eso ya depende de tu creatividad. Bien, un consejo para combinar tipografías es combinar tipografías con serif y sin serif. Creo que ese es uno de los principales consejos que siempre se dan para que la gente empiece o los diseñadores empiecen a combinar tipografías de una manera más profesional y más atrevida también. Si vas a utilizar una tipografía sin serif para los encabezados, la recomendación es optar para el cuerpo de texto una tipografía con serif. Y al revés, si vas a utilizar una tipografía con serif para encabezados, entonces se recomienda una tipografía sin serif para los cuerpos de texto o los otros elementos tipográficos. Y después ir combinando las variantes de esa misma tipografía. Si tú eliges bien la tipografía va a tener sus variantes de bold, extendida, condensada, light, itálica, y esas variantes dentro de la misma familia van a ayudarte a crear otros contrastes interesantes para diferentes elementos tipográficos. Siguiente recomendación para aprender a combinar tipografías. No uses más de 3 tipografías distintas. Es más que suficiente, yo creo que hasta 2 tipografías bien elegidas con sus variantes, que elegir 3 tipografías o más. 3 tipografías, ya estás, digamos que jugando con muchos elementos, con muchas variables, que puede ser un poco más complicado de controlar, un poco más, vas a tener que estar al pendiente de muchas cosas cuando utilizas hasta 3 tipografías. Pero se puede lograr, sí, y depende también de qué es lo que estás haciendo. Entonces, siempre se recomienda mejor utilizar 2, máximo 3, y jugar con los pesos, jugar con el contraste, jugar con los tamaños, jugar con la diferencia de la forma de la tipografía, para crear todas estas variantes, todos estos contrastes, todas estas diferencias para hacer de tu composición un diseño más interesante y más dinámico. Entonces, toma esto en consideración, no se te olvide, no trates de utilizar demasiadas tipografías porque solamente vas a provocar pues que parezca ahí un descontrol total en la composición. Una recomendación también dentro de este tema de combinar tipografías es elegir fuentes complementarias, es decir, totalmente opuestas. Si tenemos una tipografía que aparentan ser globos, muy redonda, muy pachoncita, muy alegre, pues prueba a probar con una tipografía lo opuesta, más recta, más elegante, para ver cómo contrasta y si se ve bien en tu composición. Creo que aquí en este ejercicio que estamos viendo en pantalla podemos ver esta tipografía de Let's Party, que es una tipografía muy divertida, muy de display, muy decorativa, que nunca, obviamente, nunca de los nunca se va a utilizar para cuerpo de texto, solamente puede ser utilizada para elementos tipográficos muy pequeños, como en este caso el titular. Y después tenemos ya los demás elementos tipográficos con tipografías más regulares. Y en este caso, una muy contrastante
muy complementaria, es decir, muy opuesta en este rango, ¿verdad?, de formas, que es la que dice Madis, donde tenemos una tipografía con serif muy recta, muy elegante, y después tenemos también elegancia de otra manera en la tipografía sin serif para los datos de la fiesta de cumpleaños de esta niña, que cumple 5 años, por lo que dice ahí el texto. Entonces estamos combinando tipografías con serif, sin serif, eh, con mucho contraste en su forma. Si te fijas, la tipografía de Madis tiene grosores distintos en sus rasgos y la tipografía para los datos tiene poco grosor, poco contraste entre sus elementos de la letra, en el dibujo de la letra, pero funciona bastante bien porque no es un cuerpo de texto muy extenso, entonces funciona bien para textos pequeños, esa falta de contraste en su forma. Cuando estés combinando tipografías y cuando estés creando este tipo de contrastes, vas a utilizar estas diferencias para crear jerarquías en la información. La jerarquía es un concepto que vamos a ver también un poquito más adelante, a mayor profundidad, pero te adelantamos un poco para que puedas entender que esta habilidad que vas a ir desarrollando para elegir tipografías adecuadas te va a ayudar a generar estos contrastes, esas diferencias, para finalmente dejar unas jerarquías claras en la información. ¿Cuál es la información más importante? ¿Cuál es la información secundaria? ¿Cuál es la información terciaria? ¿Cuál es la información que no pasa nada si la persona no lee? Eh, y bueno, estos elementos tipográficos necesitarán tener una clara diferenciación, pero también una clara jerarquía, es decir, niveles de importancia, niveles de contraste. eh, Generalmente las tipografías o elementos tipográficos más grandes tienen una jerarquía mayor y los elementos tipográficos con tipografía más pequeña tienen una jerarquía menor. Y en ese rango vamos a tener varios niveles de jerarquía para los subtítulos, para las entradillas, para los cuerpos de texto, para las capitulares, para los subtítulos, para los entresacados y demás elementos entre el elemento más grande y el elemento tipográfico más pequeño. Ahí vamos a tener un arco iris, un abanico de muchos tamaños, pero siempre con una lógica estructural, una lógica de importancia, del más importante al menos importante, y lo vamos a dar con contraste, con escala, con color, con posición, es decir, con la posición en el espacio también. Eso también ayuda mucho. Las cosas que están arriba a la derecha, perdón, arriba a la izquierda, generalmente tienen más importancia que los que están abajo a la derecha dentro de lo que es la composición de la página. Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a comenzar a leer las piezas visuales de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, ese sector está destinado generalmente para los elementos más importantes y de mayor jerarquía. ¿Que se puede romper? Sí. Eh, Todas las reglas que aprendas en la escuela, todas las reglas se pueden romper siempre y cuando tengas una buena justificación, tengas una justificación, tal vez una libertad creativa, eh, pero debe de ser, digamos que debe de ser hecho con cuidado, ¿verdad? Si vas a romper una regla, tiene que tener una muy buena justificación para que se pueda justificar, ¿verdad? Que se pueda pasar por alto gracias al resultado que se obtiene. Ya habíamos hablado de la altura X en en la importancia eh, para elegir tipografías en el cuerpo de texto. Ahora vamos a ver la importancia de la altura X cuando combinamos tipografías en el mismo nivel de jerarquía.
Dentro del cuerpo de texto, tú puedes tal vez, o cuerpo de texto o incluso titulares o entresacados, tú puedes combinar tipografías dentro de las mismas líneas, dentro de las mismas frases, creando un contraste para enfatizar alguna palabra o algún conjunto de palabras. Lo que sí no debes de olvidar es de que cuando hagas esto, debes de ajustar, si es que necesita ajuste, hacer que la altura X de esa tipografía que estás tú utilizando para destacar algún elemento tenga la misma altura X que el resto de la línea, que el resto del renglón, que las tipografías dentro de ese renglón deben de tener todos la misma altura X y no que tengas unas minúsculas más altas que el resto del texto. Entonces, si vas a colocar una tipografía bold, sin serif, para destacar una palabra dentro de este cuerpo de texto, y a pesar de que utilices el mismo tamaño, 10 puntos, 12 puntos, no siempre la altura X va a ser la misma, como ya vimos en los ejemplos anteriores. La altura X puede ser diferente, entonces vas a tener que ajustar el tamaño de esa tipografía para que se ajuste a la altura X de los demás glifos de esa línea, de las demás minúsculas de ese renglón. Entonces, toma eso en consideración, qué es lo que está bien hecho y cuando está mal hecho, bueno, pues para que lo puedas hacer correctamente. Este ejemplo lo podemos ver en esta comparación donde utilizamos una Garamond y una Helvetica Bold para crear énfasis en algunas palabras. Las tipografías de la izquierda tienen el mismo tamaño. Ambas tipografías son de 11 puntos, aunque no lo creas. Tú podrás decir, no, esa tipografía de diseño gráfico seguramente es más grande. Pues no. La tipografía de diseño gráfico, la palabra cualquier, composición, tipografía, texto y magia, tienen un tamaño de 11 puntos, pero tienen una altura X más grande. Y bueno, pues esta diferencia en el dibujo hace que se vea mal dentro de lo que es el cuerpo de texto, porque sí, sí se quiere lograr una anomalía dentro del cuerpo de texto para destacar algunas palabras, pero digamos que estéticamente no se ve bien. No se ve bien porque sí se está transgrediendo esta regla, ¿verdad? De la altura X. En cambio, en el párrafo, en la columna de la derecha, se hizo un ajuste y se cambió la Helvetica Ball a 8.4 y 12 puntos de interlínea para que se ajustaran las alturas X. Y entonces esto se ve mucho más estético, mucho más apegado a la regla y funciona mucho mejor. Así ya tenemos el conjunto de cuerpo de texto y tenemos elementos destacados, pero no tenemos acá, como a la izquierda, elementos de plano muy fuera de lugar y demasiado eh, contrastantes. Entonces, esto es lo que no se recomienda y el ejemplo de la derecha es lo que sí se recomienda. Otro criterio y otra recomendación para combinar tipografías. No combines letras demasiado parecidas. Si tú utilizas una tipografía con serif para un titular y quieres utilizar una tipografía sin serif para los subtítulos o para el cuerpo de texto, no utilices tipografías demasiado parecidas en su morfología. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es crear una confusión, se crea este efecto de ambigüedad, porque tal vez a lo lejos parezcan la misma tipografía y nunca es bueno tener esta sensación de ambigüedad en nuestra composición. Siempre el contraste
te va a generar mayor dinamismo, mayor, eh, se va a hacer más interesante tu composición cuando utilizas el contraste correctamente. Estas dos tipografías sí son diferentes, pero no tienen mucho contraste, no tienen mucha diferencia. Se podrían hasta confundir a distancia. La recomendación sería la siguiente. Mira, en la parte superior tenemos un titular con la tipografía Ambroise y un subtítulo con la tipografía Baskerville, que es muy parecida al Ambroise. Si tú te fijas en la O de Ambroise, tenemos un dibujo diferente que la O de la tipografía Baskerville. E incluso las M también son diferentes. El contraste es más regular que la Ambrose, que es mucho más contrastante en sus trazos. eh, y no se recomendaría utilizar de esta manera porque ambas son muy parecidas. En cambio, si cambiamos la tipografía del subtítulo por una Albert New, el contraste es mucho mayor y es mucho más interesante este juego entre tipografías con serif y tipografías sin serif, pero no se parecen. Son muy diferentes una tipografía de otra y funcionan bastante bien. Vamos a ver, te voy a recomendar tres páginas que te van a ayudar a perderle el miedo a combinar tipografías diferentes. Para esto me voy a salir de la presentación y vamos a ver estas páginas que yo te voy a recomendar para que puedas ir aprendiendo e ir ganando confianza al momento de combinar tipografías. Esta es la primera, es la Fontjoy, fontjoy.com. Aquí te va a hacer un ejercicio combinando tres tipografías diferentes, que es el máximo recomendado. eh, pero tú puedes aquí, en esta barrita que está en la parte superior, tú puedes elegir el tipo de contraste que habrá entre una tipografía y otra. Aquí tenemos, si ponemos el circulito aquí de esta barrita en medio, lo que va a hacer es buscar tipografías con un balance moderado, ¿sí? Un balance en su contraste. Entonces, si tú mueves hacia la derecha, te va a buscar tipografías muy similares entre una y otra, que eso generalmente no es lo que más se recomienda. Se recomienda tener un contraste balanceado o irte al un contraste más marcado. Tal vez el extremo nunca sea bueno, es decir, los excesos nunca son buenos, pero sí podrías experimentar con esta barrita para ver los resultados. Vamos a ver qué nos hace qué ejercicio nos hace si ponemos un poquito más de contraste en el ejercicio. Ponemos más contraste y nos ponemos en este botoncito de generar y hacemos clic. Te va a proponer diferentes ejercicios de contraste entre tipografías. Tenemos esta que se llama la Cavet. Aquí te da el nombre de la tipografía y te da algunos ajustes que le puedes hacer para buscar tipografías también similares. Eh, o puedes también aquí bloquearla para que el próximo ejercicio te mantenga esa tipografía porque tal vez te gustó. Aquí nos está sugiriendo una tipografía que se llama Rockit, que es una tipografía con serif cuadrados, egipcia, así se le llaman. Y después para cuerpo de texto, una tipografía sin serif que se llama Abisi. Si te gusta alguna de esas, por ejemplo, a mí me puede gustar esta que tiene los patines cuadrados, la puedo bloquear y puedo buscar otra combinación. Tal vez esta no es la que yo quiero, no es el estilo que yo quiero para mi titular y busco que me genere otra posibilidad. Hace otro ejercicio también muy interesante. Aquí está utilizando una tipografía sin serif,
también pesada y muy condensada. Esta me la dejó igual y esta me la cambió por una Cameron. Esta me gusta, pero es muy parecida a esta. eh, no es la misma tipografía, pero también tiene los patines cuadrados. Tal vez yo podría decir, no sabes que esta no me gusta porque está muy parecida a esta, mejor voy a buscar otra para esto, pero me gustó esta de aquí. Entonces bloqueo esta y hago otro ejercicio. Me dejó esta, me dejó esta y aquí me cambio a esta. Estas dos, no estoy muy seguro. Eh, es una cuestión también de gustos. Em, no sé, vamos a hacerlo otra vez. Aquí tenemos otra que es mucho más diferente y hasta que estés a gusto con alguno de los resultados, pues ahí te detienes, ¿verdad? Esta podría funcionar. Tal vez se me hace muy monótona, muy monoespaciada. Esta me gusta también. Es una con serif, muy diferente a esta y muy diferente a esta. Y aquí ya podré yo elegir, vamos a bloquearlas. Y si las quiero descargar, simplemente hago clic en el nombre y me va a abrir la página para descargar la tipografía. Aquí tenemos la tipografía, ¿sí? La puedes descargar, puedes ver los tipos de idiomas que manejan y los glifos que contiene para elegir la que más te convenga, ¿verdad? A ver si tiene las tipografías con acentos o con puntuaciones que también estás buscando. Y bueno, pues ya aquí la descargas y haces tu combinación con este ejercicio. Puedes cambiar también el fondo, si quieres ver cómo se ve con fondo claro y la tipografía en negro. Y aquí para ver este, otras posibilidades, ¿verdad? Para lo que es el título. Bueno, esta se llama FontJoy. Esta es la que a mí más me gusta y es la que más utilizo. Después tenemos esta otra que se llama Mix Esta es un poquito más como artística, no tiene tanto control como la anterior, pero te puede dar resultados interesantes. Vamos a ver. Aquí podemos hacer clic en Start Generator y te va a hacer diferentes combinaciones. Aquí nos puso esta, que se llama sellada, y después nos puso esta otra para el cuerpo de texto. Eh, es la alata. Aquí nos da el nombre de la tipografía. Y acá arriba también nos está diciendo, nos está emparejando la sellada con la alata. Y si vamos hacia abajo, podemos ver diferentes como combinaciones de esas tipografías. Esto está bastante interesante, como una tipografía tan libre, tan hecha como a mano, se puede combinar con una más geométrica, mucho más bold y mucho más estructurada. Y el contraste entre ellas me parece bastante interesante. Aquí te das diferentes posibilidades de interlineado, ¿sí? De tamaños, e incluso acá de usos para diferentes formatos. Realmente esta última parte nunca carga, pero con esto ya te puedes dar una idea de el uso. Si no te convence esta, bueno, puedes tú simplemente a lo mejor cambiarlas, digamos que combinarlas de manera contraria o simplemente buscar otra posibilidad en este botoncito rojo que está abajo a la derecha, crear otra combinación. Aquí está combinando la Darker Grotesque con la Spinnaker. E igual te da algunas opciones para que te puedas dar una idea de cuál sería el efecto final de estas dos tipografías.
Muy bonito los fondos que te pone aquí en los fondos. Y bueno, si tú la quieres descargar, simplemente haces clic en la tipografía. Bueno, aquí nada más eh, las puedes bloquear también. Y para descargarlas, aquí le das salvar, pero sí tienes que tener una cuenta. Yo aquí te recomiendo es que puedas, si no tienes la tipografía o si no la puedes descargar, busca una tipografía parecida y bueno, pues ya sí tendrás una idea muy cercana a lo que se estaría, eh, al efecto creado, ¿verdad? Por estas dos tipografías. La otra página se llama Type Connection. Esto es un tipo juego de emparejamiento. Eh, es para que tú también practiques el combinar tipografías. Puedes hacer clic aquí en este botón que dice Play y entonces a ti te van a, digamos que te van a poner a prueba. Vas a mandar a una cita romántica dos tipografías, dos fuentes para ver qué tal se llevan, para ver si hay un match, para ver si hay una buena relación entre ellos. Puedes empezar tal vez con una tipografía, vamos a ver, tal vez una tipo Universe, que es una tipografía sin serif, poco contraste entre ellos, entre sus gráficos. Eh, haces clic en ella y después te pregunta, ¿quieres hacer un match entre la misma familia de la tipografía o buscar una similar o buscar otro tipo o buscar tipografías del pasado o tipografías muy clásicas? Entonces aquí vamos a ver, vamos a elegir esta que busque contraste entre esta y otra que pueda yo utilizar, pero que sea muy contrastante. Selecciono el número 3 y me da otras tres opciones. Eh, me está proponiendo la Avenir, la Linotype y la Eurostack. Una de las reglas y consejos que ya conoces es de que combines tipografías sin serif con tipografías con serif. Entonces aquí, de estas tres, la única que tiene serif es esta de en medio. Entonces, la recomendación sería irnos por la de la que tiene serif, que es la Linotip. Aquí te da una serie de comparación entre una tipografía y otra, entre la Universe y la Linotip, con la que estás tratando de emparejarla, para que, bueno, puedas tomar una decisión eh, ya final. Aquí, si te gusta la combinación, si te gusta el contraste entre las tipografías, puedes hacerle clic en mandarlas a una cita. Haces clic en este botoncito y aquí te dice el resultado, te dice si hiciste un buen trabajo. Aquí me están felicitando, sí, hiciste un buen match entre esas dos tipografías y te pone aquí algunos ejemplos, ¿no? Cómo se vería esta tipografía utilizando su versión en itálica y la otra tipografía para el cuerpo de texto. Entonces aquí ya podrías tú buscar la Universe o buscar una tipografía similar como la Linotype para hacer tus combinaciones. Puedes jugar otra vez y hacer el mismo ejercicio eh, para que tú vayas practicando esta habilidad para poder combinar o emparejar tipografías. Bien, chicos, bueno, ojalá les haya gustado esta clase y la pongan en práctica. Nos vemos la próxima sesión.